Quiero darles la bienvenida un poco informalmente, porque creo que debía haberlos esperado el día de ayer, pero por motivos de salud realmente me ha sido imposible y me va a ser imposible estar esta semana con ustedes en el hospital. El día de hoy también hemos tenido que hacer una reestructuración, porque la que tenía que haber venido a dictarles la clase de teoría, también por mi motivo de salud, es la doctora Ibárcena, pero también por cuestiones institucionales, el día de hoy ella no ha podido. Y para que no pierdan la clase, ni modo, aquí estoy. Entonces, por favor, chicos, yo quería pedirles el máximo de colaboración. Recién me han operado de una resección de una tumoración en la región supraclavicular. Estoy esperando el resultado de patología y he quedado con una ligera paresia y parestesia del miembro superior izquierdo. Por eso es que ven que me agarro el brazo. Y les pido por favor que hagamos esto lo más rápido posible, porque comprenderán que estoy un poquito fastidiada con la molestia del brazo. Bueno, este curso es un curso muy interesante que ustedes van a ver a lo largo de lo que les falta de la carrera, que les va a ayudar en muchos momentos, ¿no? Y en muchas especialidades a las cuales ustedes se puedan dedicar en el futuro. No hay ninguna especialidad de la medicina en la cual de repente rehabilitación no puede ser una alternativa o puede ser una opción para su paciente. Es por eso de que yo creo que ustedes deben tener conceptos muy claros con respecto a esta especialidad, ¿no? También es una muy buena especialidad, ¿no? Una muy buena alternativa como especialidad a la cual podrían ustedes dedicarse en el futuro. No hay muchos médicos rehabilitadores, hay una todavía amplia posibilidad para poderse dedicar en la parte inclusive deportiva, estética, cardiología, neurología, traumatología, ¿no? Entonces, como subespecialidad dentro de lo que es rehabilitación. Nosotros en el hospital hacemos rehabilitación general, basado en algunos programas que luego ya seguramente en la práctica lo vamos a ir conversando. Pero es importante que ustedes tengan una idea clara de qué cosa es rehabilitación. Creo que la semana pasada ya hicieron una introducción con el doctor Kazma de algunos términos que son muy importantes que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué cosa es rehabilitación? ¿Qué cosa es una deficiencia? ¿Qué cosa es una discapacidad? No pueden terminar este curso sin tener claro esos términos, ¿no? Entonces, si no los han entendido, por lo menos cuando hagamos la práctica conmigo la próxima semana, vamos a aclarar estos conceptos, ¿no? Pero para ello, también es importante que vayamos complementando con la clase del día de hoy, que es agentes físicos. Los agentes físicos es una gran ayuda, una gran alternativa que tenemos nosotros dentro de la especialidad, que de repente va a marcar la diferencia con otros especialistas que a veces se quieren inmiscuir en mi especialidad, ¿no? Como el traumatólogo, el neurólogo, a veces que nos dan indicaciones, ¿no? Pero la diferencia es en el uso de los agentes físicos, ¿no? Los agentes físicos solamente nosotros tenemos la capacidad, el conocimiento más preciso, específico para poder indicarlo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que a esta especialidad también se le conoce como fisiatría, ¿no? En los últimos años esta especialidad ha incrementado o ampliado su campo de acción, puesto que antes se conocía o se entendía que rehabilitación solamente era para la parte recuperativa del paciente. Entonces, cuando el paciente se encontraba en una silla de ruedas, usando una muleta, recién se pensaba en rehabilitación. En la actualidad no es así ya, ¿no? Entonces, hemos crecido o hemos ampliado nuestro campo de acción debido al incremento o a los avances tecnológicos que también han permitido que nosotros tengamos una mejor o una amplia gama de agentes físicos que podamos utilizar y ofrecerle al paciente. Entonces, en ese sentido,
también nos hemos convertido en una opción que puede reemplazar al tratamiento medicamentoso o farmacológico. Muchas veces lo reemplazamos o lo coadyuvamos muchas veces, ¿no? En algunas patologías no vamos a curar al paciente, pero sí vamos a reemplazar al tratamiento medicamentoso o farmacológico y nos volvemos una opción también para el paciente, ¿no? En otro aspecto también tenemos que ver que el enfoque de la especialidad no solamente ya ha sido recuperativo, sino también preventivo. Entonces, de esa manera, la rehabilitación ha podido posesionarse en una idea como una prevención primaria, una prevención secundaria y una prevención terciaria, ¿no? Que es a la que estábamos abocados finalmente, ¿no? Entonces, en la prevención primaria, por ejemplo, detectar problemas posturales, por ejemplo, ¿no? Tiene una intención, tiene la intención de poder identificar algunos defectos que a la larga, con el transcurrir de los años, va a condicionar pues que nosotros actuemos a nivel secundario ya como una manifestación sintomatológica, o de repente en un nivel terciario donde de repente ya tengamos que tratar la deficiencia que puede haberse originado por este defecto que no se identificó precozmente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una escoliosis, ¿no? Una escoliosis que es estructurada, bueno, eso lo van a ver seguramente en la clase de defectos posturales, pero hay dos tipos de escoliosis, una es funcional y una es estructural. Si nosotros tenemos una estructurada, quiere decir que si no la detectamos precozmente y tratamos de corregirla, ¿no? O evitar el incremento de esta, a la larga, conforme pase la edad de ese paciente, podemos tener una artrosis severa, no solamente en la columna, sino también de repente en la articulación de la cadera, de las rodillas, de los tobillos. Y eso también puede generar de repente algunas posturas viciosas que también van a traer problemas secundarios para el paciente, ¿no? Inclusive hasta de repente compromisos respiratorios si es que estamos hablando de un grado severo. Entonces, detectar este tipo de problemas precozmente nos va a permitir intervenir pues en una prevención primaria, ¿no? Evitando así llegar al momento donde vamos a constituir básicamente una alternativa de tratamiento y finalmente, ¿no? Una etapa recuperativa donde ya tendríamos que de repente hasta inclusive, ¿no? Dependiendo de la magnitud del problema, tener que ver el proceso de reinserción del paciente, ¿no? El proceso de reinserción o de reubicación sociolaboralmente, ¿no? La terapia física básicamente va a estar orientada a algunos aspectos específicos, ¿no? Primeramente, prevenir la disfunción articular, muscular, neurológica que podamos identificar. Restituir la capacidad funcional del paciente, ¿no? Lograr la máxima independencia en las actividades de la vida diaria de ese paciente. Disminuir el tiempo de discapacidad si es que es posible. Reducir el uso del tratamiento medicamentoso y prevenir la cronicidad y la recurrencia de las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las artritis reumatoides, ¿no? Prevenirla y tratarla adecuadamente va a evitar que de repente en algún momento nosotros tratemos las deformaciones, ¿no? Por ejemplo en manos, y posteriormente la limitación funcional que va a desencadenar esa deformación articular. Entonces tenemos que apuntar o orientarnos a lograr estos objetivos básicamente dentro de lo que es la terapia. Vamos a hablar de algunos agentes físicos y vamos a ir desarrollando algunos conceptos que están aquí expuestos. Entonces, ¿qué cosa es un agente físico? Para poder tener la idea clara tenemos que tener un concepto. Si ustedes buscan seguramente en el internet o en algunas bibliografías van a encontrar muchos conceptos, pero a lo largo del tiempo en que yo vengo desarrollando esta especialidad he llegado a una conclusión, ¿no? Un agente físico es todo estímulo externo que aplicado sobre un cuerpo va a producir un efecto, ¿no? Entonces
Es una energía, por supuesto, ¿no? Es una energía que va a producir también una respuesta sobre la superficie que uno la esté aplicando. En ese sentido, vamos a desencadenar algunos efectos biológicos sobre la zona que nosotros vamos a utilizar. En ese sentido, nosotros tenemos, pues, por ejemplo, que el movimiento, que también se le conoce como cinesiterapia, mecanoterapia, la masoterapia, algunos tipos específicos de masajes como la vibroterapia, van a constituir agentes físicos, ¿no? O va a ser una forma de agente físico. La corriente eléctrica, que es conocida como electroterapia, el agua, el calor, el frío, el sol, la radiación. También se ha incluido aquí los estímulos neurosensoriales. Los estímulos neurosensoriales son estímulos externos, ¿no? Por lo tanto, de repente, dentro de lo que concierne la parte neurológica, por ejemplo, la música, es decir, los sonidos, los olores, los colores, constituyen también agentes físicos que van a producir una respuesta y que son muy utilizados por nosotros dentro de la parte propioceptiva, cuando tratamos problemas de tipo neurológico. Vamos a empezar desarrollando algunos de ellos para que ustedes puedan tener un concepto más amplio de esto, ¿no? Seguramente el día de ayer los que han empezado han tenido la oportunidad de visitar los ambientes del servicio de rehabilitación, ¿no? Entonces vamos a ver aquí algunas imágenes que también les van a recordar. Cuando hablamos de hidroterapia, estamos hablando de que el agua es el agente físico principal. Aquí vamos a aprovechar nosotros dos efectos básicamente, ¿no? El efecto mecánico y el efecto térmico. El efecto mecánico, básicamente, seguramente ustedes recordarán el principio de Arquímedes, que es un principio de física. Todo cuerpo sumergido dentro del agua va a desplazar el mismo volumen, ¿no? en proporción al peso del cuerpo que está sumergido, y va a facilitar su movimiento. Entonces, en ese sentido, el movimiento dentro del agua es una excelente opción cuando nosotros queremos mejorar todo lo que tenga que ver con movimiento. Tenemos también el efecto térmico. El efecto térmico va a estar dado, pues, por la temperatura que va a tener el agua que nosotros, en la cual estamos trabajando, en la cual se encuentra sumergido el paciente, ¿no? Y la convección se va a producir a través, es un principio de física que lo vamos a ver en un cuadro más adelante para que ustedes tengan una idea más clara, ¿no? Pero va a producir básicamente su efecto la hidroterapia por este principio físico que se llama convección, ¿no? Lo vamos a ver eso un poquito más adelante. Aquí tienen ustedes unas imágenes, unos tanques. El grande se llama tanque de Hubbard y el pequeño se llama tanque de Whirlpool. Como ven ustedes ahí, hay unas estructuras que sobresalen. Tenemos el termostato, que se ve claramente en el Whirlpool, ¿no? Esa pequeña, redondita que se ve, asoma por ahí. Y la otra estructura, que es la turbina, ¿no? Que va a generar una salida del agua con fuerza dentro del tanque. Entonces, si ustedes se imaginan, por ejemplo, como un jacuzzi, ¿no? Es algo así como un jacuzzi. Entonces, imagínense que el agua sale, ¿no? Con una fuerza y ejerce un efecto de hidromasaje sobre el cuerpo que está introducido dentro de este tanque, ¿no? Y a una temperatura que vamos a detallarla más adelante, vamos a tener un efecto de hidromasaje. En algunos casos es importante considerar que no debemos usar la turbina, ¿no? Que nos va a dar el efecto de hidromasaje, por ejemplo, en aquellos casos donde tengamos un incremento del tono, es decir, que haya espasticidad, ¿no? Espasticidad del tono. El tono, ustedes saben, puede ser espástico o puede ser flácido, ¿no es cierto? Entonces, en aquellos casos donde el tono esté elevado, generalmente trabajar con la turbina es contraproducente, porque va a ser como una fuerza opuesta a esa rigidez que tenemos en ese segmento y puede incrementarnos la espasticidad o la rigidez. Por lo tanto, no es muy conveniente utilizarla cuando tenemos este problema, ¿no? Podríamos utilizarlo, sí, por ejemplo, en un paciente lesionado medular, ¿no? Que no tiene una espasticidad marcada y donde solamente queremos tratar el aspecto del movimiento, ¿no? Los rangos articulares, ¿no? Entonces, podríamos considerar su uso,
¿no? En este caso, pero sin el uso de la turbina. A ver, trabajar en el agua tiene algunos efectos sobre el organismo, ¿no? Aquí lo pueden leer ustedes, un efecto transcutáneo, un efecto térmico y un efecto físico. Los tres van a estar consolidados en el principio de Arquímedes, que ustedes seguramente lo van a recordar, ¿no? ¿Cómo empleamos la hidroterapia en nuestros pacientes, ¿no? Nosotros más o menos tenemos el tanque de Whirlpool, que es el tanque grande, donde la persona va a entrar de cuerpo entero, y el tanque de Havard es el tanque pequeño, donde va a entrar el segmento, sea miembro superior o sea miembro inferior, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de un esguince de tobillo, ¿no? Donde yo quiero mejorar el movimiento, el rango articular, probablemente yo voy a escoger hidroterapia, ¿no? Para mejorar el rango articular en su momento, ¿no? En su momento. Si por el contrario, por ejemplo, yo quiero tratar de repente una lumbalgia, ¿no? Una dorsolumbalgia, entonces de repente puedo meter al paciente al tanque de Havard, que es el tanque de cuerpo entero, y le pongo su turbina, ¿no? Le pongo su turbina, que va a tener un efecto de hidromasaje de tipo jacuzzi, entonces bien relajadita ahí, yo voy a relajar todos mis músculos, ¿no? Y dentro del agua podremos indicarle al paciente que realice algunos ejercicios de estiramiento de repente que van a mejorar la condición del paciente, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes algunas temperaturas que son las más recomendables, ¿no? Como ven ustedes, no es una temperatura única, es un rango, y ese rango va a ser fluctuante en la medida que nosotros tengamos desde la temporada. Por ejemplo, en esta temporada que hace mucha calor, obviamente tendremos que usar menos calor, ¿no? En el agua. En temporadas que hace más frío, de invierno, de repente tendremos que utilizar el agua un poquito más caliente. Igualmente, ¿no? Hay algunas contraindicaciones que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en el caso de aquellos pacientes que puedan tener insuficiencia vascular, por ejemplo, tendremos y queremos aprovechar solamente el efecto mecánico, o sea, el movimiento, entonces utilizaremos solamente el agua, pero más fría, aprovechando el efecto mecánico nada más, ¿no? Para mejorar el movimiento. En la piscina también tenemos una temperatura más o menos adecuada, ¿no? Que oscila en ese rango. No son exactas en este caso las temperaturas, ¿no? Pueden ser variables. Por si acaso eso no va a venir en el examen, así que no se lo aprenden. El hidrotrack es una banda sin fin dentro del agua, ¿no? Entonces imagínense ustedes una banda sin fin. Todos ustedes han ido a un gimnasio seguramente, ¿no? Donde hacemos caminata o trote, pero dentro del agua. Entonces, para meter al paciente a este tipo de ayuda, necesariamente tendremos que tener un paciente que es capaz de pararse y sostenerse sobre sus dos pies, ¿no? Y que tiene cierto grado de rango articular en tobillos, ¿no? Y pies, para poder pues trabajar lo que es marcha, ¿no? O de repente movimientos, rangos articulares de rodillas o inclusive caderas, ¿no? Entonces un paciente, por ejemplo, parapléjico, no lo meteremos pues a un hidrotrack, ¿no? Una banda sin fin, ¿no? A ver, les digo todo esto porque las preguntas en el examen, bueno, ustedes ya tienen harta experiencia en eso, son tipo caso clínico, ¿no? Entonces aquí lo que pretendo es hacerles una exposición un poco puntual, ¿no? Para que ustedes en el momento de hacer su examen puedan escoger la mejor opción de respuesta. Aquí en rehabilitación no es como otras especialidades que nosotros trabajamos con protocolos rígidos, ¿no? Por ejemplo, en una infección ya sabemos qué antibióticos, ¿no? De línea, dependiendo del germen, podemos utilizar. En cambio, en rehabilitación va a depender mucho del diagnóstico, del estadio en el que llegue el paciente, del momento en el que llegue el paciente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 12 días de operada, ¿no? Toda esta zona pectoral la tengo adolorida, adormecida. Está caliente si me toca, ¿no? Entonces, si yo aquí le quiero desinflamar esta zona, ¿no? Si yo quisiera ponerle calor, de repente no sería muy prudente porque esto está bien caliente. Entonces, de repente yo utilizaría una opción que podría ser el hielo,
¿no? Igual, por ejemplo, si yo tengo una cirugía de meniscos en mi rodilla, ¿no? Reciente, ¿no? Y tengo la rodilla muy flogótica, ¿no? Muchos signos de inflamación, ponerle calor de repente no sería muy prudente, de repente sería mejor ponerle un poquito de hielo, ¿no? Entonces, la idea es de que ustedes vayan captando, ¿no? Y vayan siendo capaces de, al momento de hacer el examen, escoger la mejor opción dentro de su tratamiento, ¿no? Porque aquí en rehabilitación no hay protocolos rígidos, ¿no? Entonces podemos, de acuerdo al momento del paciente, de acuerdo a la patología y el diagnóstico, podemos ir indicando nuestro tratamiento, ¿no? Entonces aquí en estas imágenes vemos un paciente que está trabajando su brazo, su codo probablemente, ¿no? Miren, en el tanque de Whirlpool, ¿no? Igualito es en el caso de que se quiera trabajar miembro inferior, solamente que el paciente obviamente va a meter el pie en lugar del brazo, ¿no? En la otra imagen tenemos un paciente que se encuentra en camilla, mírenlo ustedes, y está trabajando en forma asistida, porque eso también lo vamos a ver más adelante. El movimiento puede ser, ustedes saben, activo o pasivo, ¿no? El movimiento, ¿cuál es el movimiento pasivo? ¿Ah? Claro. Y el activo, el que yo voy a ejecutar voluntariamente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, mi brazo, ¿no? Flexión de codo, no llego totalmente, ¿no? Contra gravedad. Entonces probablemente el terapista me va a tener que ayudar, entonces va a ser un movimiento activo porque yo hasta aquí lo hago sola, pero el terapista me va a ayudar a completar el rango articular, ¿no? Levantándome más el brazo, ¿verdad? Entonces sería un activo asistido, ¿no? Aquí en este caso probablemente al paciente también le están trabajando un movimiento activo asistido. Eso también lo vamos a ver más adelante porque también hablamos de ejercicio, ¿no? Pero vamos viendo y vamos hablando también a mérito de las imágenes, ¿no? Aquí vemos a un paciente que probablemente es un paciente medular, me imagino, ¿no? O un paciente neurológico porque está en camilla, ¿no? Y está trabajando con el terapista en forma asistida, ¿no? En la piscina vemos también igualmente, ¿no? Vemos a los pacientitos, a una señora que estamos trabajándola también en forma pasiva, ¿no? Aprovechando el principio de Arquímedes, ¿no? Y la otra señora que también es un trabajo activo asistido, ¿no? Marcha asistida, ¿no? Dentro del agua, ¿no? Este es el tipo de trabajo que nosotros realizamos pues en el hospital, ¿no? Entonces, ¿en qué casos yo voy a indicar la hidroterapia, ¿no? Básicamente cuando yo tengo problemas dolorosos, ¿no? Cuando tengo problemas dolorosos que pueden estar relacionados a secuelas de fracturas o lesiones de partes blandas como tendones, ¿no? O problemas musculares, cuando hay rigideces articulares que pueden ser secundarias a un problema traumatológico, cuando hay una debilidad muscular consecutiva a una afección de nervios periféricos, ¿no? Cuando tenemos una quemadura, por ejemplo, y se han formado algunas fibrosis que queremos romper a través del movimiento, ¿no? Entonces también podemos utilizar la hidroterapia, ¿no? Y cuando tenemos también problemas neurológicos tipo medulares, tipo centrales, secuelas, pacientes centrales, ¿no? Hemiplegias, ¿no? O sea, secuelas de ACV de ese tipo, ¿no? ACVs o problemas de aneurismas, secuelares de aneurismas, por ejemplo, que pueden quedar con alguna hemiparesia o hemiplegia. También puede ser una buena opción, teniendo en cuenta que el paciente pues tenga una buena evolución neurológica y sus funciones vitales también se encuentren compensadas, ¿no? Lesiones de nervios periféricos, por ejemplo, también es importante considerarlo. ¿Bien? Contraindicaciones, ¿no? Básicamente podemos tener en cuenta que hay contraindicaciones que pueden ser de tipo relativo y de tipo absoluto, ¿no? Si son procesos infecciosos localizados, obviamente no vamos a poder pues trabajar en el agua con un paciente, ¿no?
primero tendremos que tratar el problema infeccioso, básicamente, ¿no? Si hay problema de micosis, ¿no? Micosis también, porque obviamente en los tanques que ustedes han visto a veces entran 2 o 3 pacientes a la vez. Entonces, si es que no tenemos cuidado con este tipo de problemas, podemos pues favorecer la propagación de este tipo de problemas en piel, ¿no? O también en la parte de uñas, ¿no? Onicomicosis. Obviamente que si el paciente ya se encuentra en tratamiento y está controlado, puede ser una muy buena opción, ¿no? Tenemos que tener precaución también, como les había mencionado hace un momento, si hay enfermedades de tipo cardiovascular de fondo, ¿no? Por ejemplo, marcapasos, ¿no? Si hay problemas de hipertensión, qué sé yo, entonces tenemos que tener mucho cuidado porque estos ambientes se genera un vapor caliente y de hecho que va a elevar la presión arterial y podemos tener problemas, ¿no? Entonces es importante considerar que no debemos de exceder en esos rangos de temperatura, inclusive hasta tener en cuenta que el agua no debe ser tan caliente, ¿no? Cuando hay trastornos circulatorios de tipo periférico también, ¿no? En las insuficiencias vasculares, las famosas varices, por ejemplo, ¿no? Como les decía, puede ser una contraindicación relativa porque podemos trabajar al paciente teniendo en cuenta que el agua puede ser un poquito más fría, ¿no? Porque lo que queremos aprovechar es el efecto mecánico. Claro que el efecto térmico es un coadyuvante importante para lograr el movimiento, ¿no? Pero, pues, entre riesgos y beneficios puede ser una opción también a considerarse, ¿no? Cuando existan heridas, ¿no? También debemos tener en cuenta que puede ser una contraindicación, por ejemplo, en pacientes lesionados medulares que tienen escaras o úlceras de presión. Muchas veces no lo indicamos. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el hospital el tratamiento pues es masivo, ¿no? Entonces el agua a veces no se renueva totalmente por cada paciente, que sería lo ideal, ¿no? Entonces solamente se renueva la mitad del tanque y se vuelve a llenar, ¿no? Y se le echa un poquito más de lejía o de alguna otra sustancia. Entonces el problema es de que en estos casos, por ejemplo, estos pacientes que se encuentran a veces inmunosuprimidos, pueden tener algún riesgo, ¿no? Pero si estuviéramos en un lugar donde se trabaja pues como corresponde, botando toda el agua, desinfectando el tanque cada vez por paciente, ¿no? Y usándole algún antiséptico al agua, entonces sí podríamos utilizarlo en caso hubiera una herida, ¿no? Obviamente que no se encuentre infectada. Eso tenemos que tener en cuenta. Bueno, terminamos lo que es hidroterapia y pasamos a lo que es termoterapia, el calor. El calor aquí es el agente físico principal. El calor puede ser clasificado de dos formas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos por la profundidad de acción, entonces vamos a tener el calor profundo y el calor superficial. Llamamos que calor superficial aquel que no va a penetrar hasta planos tan profundos, ¿no? Va a penetrar más o menos de 3 a menos de 1 centímetro por debajo de la piel, ¿no? Entonces generalmente calienta hasta celular subcutáneo. Si queremos nosotros producir un efecto térmico, calor, ¿no? En planos más profundos, ¿no? Que pueden llegar inclusive hasta 5 o 6 centímetros, tendríamos que usar una forma de calor profunda, ¿no? Que en este caso estaría dado por algunos aparatos, como por ejemplo la diatermia de onda corta, microondas, y para mí, excelente el ultrasonido, ¿no? Es lo que más usamos, ¿no? Para mí es uno de los mejores agentes físicos. Y dentro de lo que es superficial, también considerar que tenemos calor superficial seco y calor superficial húmedo. El calor superficial seco va a estar dado por la lámpara de infrarrojo que seguramente alguno de ustedes podrá tener en su casa, ¿no? La luz infrarroja. Y el calor húmedo generalmente está dado por las compresas húmedas calientes o por la parafina también, ¿no? Que es un agente físico superficial. En el caso del calor seco, ¿no? En la actualidad también contamos con, seguramente habrán visto, hay unas compresas de semillas, ¿no? Que son unas almohadillas que están rellenas de semillitas que se meten al microondas y que se calientan en el microondas, ¿no? Esa también es una forma de calor seco, digamos un poco artesanal o doméstico, ¿no? Que tenemos en la actualidad.
Si ustedes también cogen una botella, por ejemplo, ¿no? Y la llenan con agua bien calientita, o una bolsa estas de jeve que usan las abuelitas para calentarse los pies, ¿conocen? ¿Sí? Y lo llenan con agüita caliente, esas bolsas de jeve, también esa es una forma de calor superficial seco, un poco artesanal, ¿no? Que nos ideamos en la casa, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, cuando se vayan al Cerú, ¿no? En algún pueblito ahí alejado, cuando ustedes quieran ofrecer esta alternativa, pueden sugerirle a su paciente, ¿no? Búsquese una bolsita de esas de jeve para agua caliente, o una botella, ¿no? O de repente se llevan pues su compresita caliente ustedes mismos, porque van a estar estresados por ahí cuando hagan el serum. Entonces puede ser una opción también para sus pacientes, ¿no? Hace un rato hablamos del calor por convección, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces, aquí hay un cuadrito, ¿no? Que grafica muy sencillamente el tipo de transferencia del calor, ¿no? Y puede ser bajo estas tres modalidades que son principios físicos: convección, conducción, conversión y radiación, ¿no? Entonces, habíamos hablado de la hidroterapia, ¿no? La hidroterapia es el agua caliente que tiene un efecto de movimiento, ¿no? Porque el agua sale con fuerza de una salida, ¿no? Que es la turbina, entre comillas, ¿no? Sale como un cañito, que puede venir con más fuerza si es que prendemos la turbina, o con menos fuerza si no le ponemos la turbina. Pero eso va a generar un movimiento en el agua, ¿no es cierto? Y como el agua es caliente, o tiene cierto grado de temperatura, ese movimiento en contacto, ponerse en contacto el agua con la superficie que está sumergida dentro de ella, va a producir la transmisión del calor, ¿no? Y ese movimiento, o esa modalidad de transmisión de la temperatura y del calor del agua hacia el cuerpo que está sumergido dentro de ella, se llama convección. En el caso de las compresas húmedas calientes y de la parafina, tenemos la transmisión del calor por la modalidad de conducción, es decir, tenemos una superficie caliente, la colocamos sobre otra superficie en forma estática y se va a haber un intercambio termal de temperaturas, ¿no? Entonces, esa modalidad se llama conducción, ¿no? Y la conversión es básicamente energía que va a estar transformada en calor, ¿no? Es un efecto energético, ¿no? Y la radiación, que bueno, va a estar dada por la luz ultravioleta, los rayos infrarrojos, la luz infrarroja, ¿no? Esas lamparitas que tenemos a veces en la casa. Entonces este cuadrito es muy interesante y nos permite entender de una forma muy objetiva, muy precisa, cómo nosotros podemos obtener la transmisión del calor de una superficie a otra, ¿no? Bajo un principio físico que ustedes lo tienen al frente. Entonces, ¿qué efecto fisiológico nosotros buscamos con el calor? Básicamente, analgesia, ¿no? Controlar el dolor, el incremento del flujo sanguíneo. El calor va a producir vasodilatación y eso va a incrementar el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces también eso va a permitir el incremento del metabolismo local, ¿no? De las células. El incremento de la extensibilidad del colágeno. Por eso cuando yo pongo calor en una articulación de repente, ¿no? Se van a calentar las estructuras, las partes blandas de mi tejido, y voy a favorecer el movimiento también, ¿no? Tenemos también el alivio de las contracturas musculares, tenemos la disminución del tono muscular, ¿no? Vamos a poder relajar el segmento manejando de esa forma un poco el tono, ¿no? Y pudiendo facilitarnos el movimiento posterior que vamos a trabajar en ese segmento. Disminución de las rigideces articulares también, ¿no? Entonces es importante que nosotros más o menos tengamos en cuenta los efectos fisiológicos que vamos a producir con el calor. En el caso del calor superficial habíamos hablado de las compresas húmedas calientes, ahí ustedes las pueden ver, esas son las formas, ¿no? Tenemos compresas para el cuello, para la región dorsolumbar, para un segmento más pequeño como la rodilla, ¿no? Entonces, esos tanques que ustedes ven ahí y que también los van a ver en el hospital son los tanques compreseros, ¿no? Donde estas compresas se van a sumergir, ¿no? Se van a sumergir de esta forma y vamos a lograr que se calienten, ¿no? Estas son las compresas hospitalarias, digamos, las que normalmente nosotros manejamos en el hospital, ¿no?
Entonces este es un tanque que tiene agua, que se calienta, tiene un termostato, se calienta y calienta el gel que está dentro de estas compresas, ¿no? Es un gel que va a absorber ese calor. Es un material impermeable, se saca, se escurre, se envuelve en una toalla seca y se coloca sobre la superficie que ustedes quieren tratar, ¿no? En la actualidad, como les decía, estas son compresas húmedas calientes. Nosotros le llamamos hot pack, ¿no? Compresas calientes, también en inglés. Pueden ser reemplazadas, como les había mencionado, por una botella de agua caliente, por una compresa de semillas que se mete en microondas, ¿no? La idea es transmitir calor superficial por contacto, por un intercambio termal, ¿no es cierto? O sea, por conducción. Las indicaciones básicamente también, ¿no? Lograr disminución del dolor y la relajación muscular. También puede ser utilizado como una forma previa para poder facilitar ejercicio, masaje, el estiramiento de algún segmento que no logra completar su rango articular, ¿no? Y dentro de las contraindicaciones, obviamente, problemas dermatológicos, ¿no? Si tenemos problemas de micosis, dermatitis, problemas infecciosos en la piel, ¿no? Si tenemos un absceso, por ejemplo, no sería prudente utilizar esta opción. Si tenemos, si vamos a trabajar sobre una zona donde hay insuficiencia vascular periférica, tampoco sería conveniente, ¿no? Zonas donde hay alteración de la sensibilidad, ¿no? También, porque obviamente vamos a poder quemar al paciente, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. En zonas de repente donde también la piel es más sensible, ¿no? Parafina, ¿no? Parafina. La parafina es una mezcla de alcanos, como dice ahí, ¿no? Que es un hidrocarburo. La que utilizamos nosotros debe ser blanca, no debe tener color, olor, ¿no? Y generalmente viene en presentación sólida, ¿no? Y en un determinado punto de fusión se convierte en líquido, ¿no? Y queda apta para poder, el termostato la regula y queda apta para ser utilizada. Ven ustedes ahí esa mano, ¿no? Entonces cuando nosotros usamos parafina podemos usarla de dos formas, ¿no? Inmersión, es decir, sumergiendo el segmento dentro del tanquecito, o en una técnica que también le llamamos embrochado, ¿no? Metemos la brocha y vamos pincelando la zona que usted quiere tratar, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos una mano, ¿no? Entonces, probablemente ha sumergido la mano, ¿no? Se genera un guante y eso concentra el calor, pues concentra el calor, ¿no? Generalmente la parafina la vamos a utilizar de 15 a 20 minutos, que es el tiempo en enfriarse, ¿no? Una vez que se ha enfriado, se ha convertido en sólido nuevamente, ¿no? Y obviamente se enfría, ya no concentra tanto en el segmento que estamos tratando el calor, y podemos retirarla, ¿no? Como la cera de depilación, simplemente sacándola, ¿no? Obviamente esta cera, esta parafina, nosotros le echamos un poquito de vaselina, ¿no? Entonces, de tal forma que al momento de sacarla, ¿no? Se va a descascarar muy suavemente, no como la cera de depilación que arrasa con todos los vellitos, ¿no? Entonces es una cera más suave, ¿no? Generalmente el tiempo que concentra es de 15 a 20 minutos, también eso va a depender de la temperatura ambiental, ¿no? Si estamos en temporada de mucho frío invierno, probablemente dure menos. Temporadas calurosas como ahora, probablemente el calor se va a concentrar un poquito más, ¿no? Puede durar un poquito más. Las indicaciones, básicamente, también analgesia y facilitar el movimiento posteriormente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de en qué momento la vamos a utilizar, como les había mencionado, ¿no? Si tenemos un proceso inflamatorio muy agudo, ¿no? Nosotros tenemos que dar prioridad. ¿Qué es lo que quiere usted tratar? ¿No? Si quiere tratar movimiento, si quiere tratar dolor, si quiere tratar, pues, básicamente los signos inflamatorios, el edema, el calor, el rubor, ¿no? O el movimiento de repente, ¿no? Entonces yo no podré pensar en movilizar un segmento si es que todavía hay signos inflamatorios alrededor o en la zona, digamos, de la lesión, ¿no? Entonces todavía yo no podré pensar en movimiento, tendré que pensar primero en desinflamar esos signos inflamatorios para poder pensar luego en mejorarlo, el movimiento básicamente.
Y al disminuir el proceso inflamatorio, obviamente, yo voy a calmar también el dolor indirectamente, y indirectamente también debemos mejorar algo el movimiento. Pero debemos tener muy claro cuál es el objetivo que yo quiero lograr. ¿Bien? En este caso ya estamos en la crioterapia, o sea, el hielo, ¿no? El hielo también es una opción, que antes solamente la considerábamos cuando teníamos un evento traumatológico, ¿no? Nos caíamos, nos fracturábamos, ahí el hielo, ¿no? Pero en la actualidad también se ha visto que va bien en algunos procesos que son de tipo crónico, ¿no? Por ejemplo, les mencionaba hace un momento, por ejemplo, una artritis reumatoidea, ¿no? Donde mi mano está muy flogótica, ¿no? Con mucho dolor. Entonces, de repente, en ese caso, utilizar el hielo puede ser una buena opción, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de una cirugía, ¿no? Donde hay un gran componente inflamatorio alrededor de la zona operatoria, ¿no? También puede ser una opción utilizar el hielito, ¿no? En esa zona. Obviamente, desde el punto de vista fisiológico, pues en el trauma agudo nos va a calmar el dolor, va a disminuir el edema, ¿no? Y si estamos tratando una patología crónica, obviamente vamos a mejorar el proceso inflamatorio básicamente, ¿no? Los signos inflamatorios, y vamos a favorecer el movimiento, ¿no? Generalmente cuando utilizamos hielo, ¿no? En casos crónicos podemos utilizar también lo que le llamamos un efecto de anestesiamos la zona y favorecemos el movimiento, ¿no? Porque el hielo también anestesia, ¿no? Si ustedes se ponen hielo por mucho tiempo en una determinada zona, como que la sensibilidad se altera un poco, ¿no es cierto? Entonces ese fenómeno lo podemos utilizar para facilitar el movimiento, que en este caso puede ser un movimiento pasivo que vamos a realizarle al segmento, ¿no? Forzando un poquito el movimiento, ¿no? El efecto primario, ¿no? Obviamente va a disminuir la temperatura local, vamos a tener un efecto antiinflamatorio, ¿no? Analgésico, nos va a controlar el edema por un fenómeno de vasoconstricción y un fenómeno ya fisiológico de presiones hidrostáticas, eso ya es fisiología, ¿no? Disminuir el espasmo muscular, la contractura muscular de la zona que estamos tratando, ¿no? Vamos a favorecer también la permeabilidad celular en cuanto al metabolismo, y eso va a mejorar los edemas también, ¿no es cierto? El hielo generalmente no debemos utilizarlo un promedio de 3 a 5 minutos. Hay personas que son más sensibles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo, por ejemplo? Debemos indicarle a la persona, ¿no? Pruébelo utilizando de 3 a 5 minutos en la zona que usted quiere tratar. Lo retira, espera que, si no hay ninguna molestia, puede estar unos minutos más. Algunas personas tienen más tolerancia y lo pueden tolerar hasta 8 o 10 minutos, ¿no? Pero yo prefiero indicarle al paciente que pruebe de 3 a 5. Lo retira, espera que recupere un poco la sensibilidad y lo vuelve a colocar 5, 8 minutos más de acuerdo a su tolerancia, ¿no? Hasta completar puesto el hielo aproximadamente unos 25 o 30 minutos, ¿no? Esa es la forma que yo le indico al paciente. Teóricamente dice que debemos utilizar el hielo hasta 72 horas, ¿no? Pasado el evento traumático, el evento agudo, digamos, ¿no? Pero en realidad también esto es relativo, ¿no? Porque eso vamos a ir viéndolo en la medida que nosotros veamos la evolución de la lesión, ¿no? En la actualidad también hemos hecho algunos tratamientos con contraste, temperaturas de contraste, ¿no? Entonces ponemos calor, ponemos frío, ponemos calor, ponemos frío en el mismo momento, ¿no? O sea, sacamos uno, ponemos el otro. Y también hemos visto algunas, a mí particularmente no me gusta utilizar esa modalidad, ¿no? O soy bien calor o soy bien frío, ¿no? Pero algunos colegas sí les gusta y bueno, tienen algunas respuestas y ellos mismos van monitorizando, por supuesto, ¿no? A mí me va bien utilizando primero el hielo en algunos casos y luego paso a la opción de calor, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar el calor, no? Podemos aplicarlo a través del uso de las bolsas de hielo, ¿no? Las bolsitas de hielo, unas bolsas térmicas que existen en el mercado. Podemos utilizar también esas bolsas de hidrocoloide frío, ¿no?
Generalmente también tenemos, lo que más conocíamos era el spray, ¿no? Esos sprays químicos que se utilizaban en traumatología, ¿no? En las prácticas deportivas. Y hay una técnica también que se llama criocinética, ¿no? Es la que les mencionaba, ¿no? El masaje helado. Podemos, en vez de poner el hielo en forma estática, podemos hacer un masaje con el hielo en la zona que queremos tratar, ¿no? Y luego de lograr digamos, la anestesia de la zona que queremos nosotros trabajar, podemos proceder a hacer el ejercicio o el movimiento, ¿no? Entonces, el masaje helado también es una muy buena opción, ¿no? Que nos va a permitir hacer el movimiento posteriormente. Las indicaciones, fases agudas, ¿no? También, como había mencionado, en algunos eventos crónicos, en algunas patologías que tienden a la cronicidad, ¿no? Contraindicaciones, básicamente trastornos circulatorios, trastornos de sensibilidad, donde sea muy marcada la pérdida de la sensibilidad, ¿no? Porque el hielo también puede quemar, no se olvide. Y llegamos a lo que es termoterapia profunda, ¿no? Aquí la termoterapia profunda, habíamos dicho que es aquella que penetra hasta planos profundos. Por ejemplo, si yo quiero tratar una coxartrosis, ¿no? Planos profundos, una lumbalgia, quiero llegar hasta la columna, ¿no? Entonces generalmente tendré que utilizar una forma de calor profunda, ¿no? Que en este caso puede estar representada por el uso de alguno de estos aparatos. Aquí tenemos, por ejemplo, la diatermia de onda corta, el microondas, el ultrasonido, ¿no? Como les mencionaba yo, el ultrasonido para mí es lo mejor, ¿no? Uno de los mejores agentes físicos en la actualidad, ¿no? Tenemos también una clasificación donde habíamos considerado que las corrientes eléctricas también pueden ser un agente físico. En este caso, por su frecuencia, vamos a tener corrientes de alta frecuencia, de frecuencia media y de baja frecuencia, ¿no? Entonces, si clasificamos de esta forma los agentes electroterapéuticos, consideramos que los de alta frecuencia van a incluir a la diatermia de onda cortas y al microondas, ¿no? A los de frecuencia media tenemos ya a las corrientes eléctricas propiamente dichas, como las corrientes interferenciales, la corriente rusa. Las de baja frecuencia tenemos las galvánicas, las corrientes, el TENS, ¿no? Las exponenciales, que aquí para los fines prácticos de ustedes, teórico-prácticos de ustedes, las corrientes eléctricas hay tratados de electroterapia en rehabilitación, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué tienen que saber? Simplemente, seguro recordarán de la época del colegio, que la corriente podía tener ondas, ¿no? Podía ser ondulante, podía ser rectangular, ¿se acuerdan? Doble triangular, doble ondulante. Entonces, dependiendo de la característica que tenga la corriente, ¿no? Va a tener un efecto. Y dentro de las que más utilizamos nosotros en esta especialidad, tenemos, por ejemplo, las interferenciales. Básicamente son corrientes analgésicas. Si yo quiero tratar dolor, utilizo una interferencial, ¿no? Si es un dolor más superficial, yo puedo utilizar un TENS, por ejemplo, ¿no? Un TENS. Si yo quiero, por ejemplo, estimular ahora el nervio que tengo un poco lesionado, ¿no? Entonces utilizaré una exponencial, que es una corriente estimulante, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, trabajar una corriente para fortalecimiento muscular, ¿no? Entonces utilizaré de repente una corriente rusa, ¿no? Que es para fortalecimiento muscular, básicamente, ¿no? Si yo quiero, o una galvánica, una farádica, que ya no se usan mucho, ¿no? No se usan mucho en la actualidad, pero, y las diadinámicas, ¿no? Las corrientes diadinámicas, que son corrientes de baja frecuencia. Por ejemplo, cuando yo tengo un edema, tengo un problema inflamatorio, ¿no? Tengo un edema en el codo, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo dolor, tengo edema, ¿no? Entonces yo puedo dejar una corriente diadinámica que me va a ayudar a mejorar el retorno venoso. De repente, si tengo unas varices, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo utilizar unas corrientes diadinámicas para facilitar el retorno venoso de este tipo de problemas, ¿no? Entonces, cada corriente tiene una característica específica, ¿no? Eso no entramos en más detalles porque, como les digo, la electroterapia es un capítulo enorme dentro de lo que es rehabilitación, ¿no? Pero en conclusión, eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿no?
Entonces, hablando más o menos de algunos aparatos que son los que ustedes van a ver en el hospital, ¿no? O en los hospitales en los que ustedes vayan, vamos a tener la diatermia de onda corta, ¿no? Que es una forma de calor profunda. Aquí seguramente ustedes también van a recordar la ley de Joule, ¿no? Y este aparato, ¿no? Tiene ese principio, la ley de Joule, ¿no? Las corrientes alternas de alta frecuencia y las ondas mecánicas con frecuencias superiores a 20 Hz generan calor profundo en los tejidos al ser su energía absorbida por el organismo y transformada en calor. Recuerden ustedes que habíamos dicho que todo lo que son agentes electroterapéuticos, ¿no? Era calor que se producía por una conversión energética, ¿no? Entonces, la energía, que es la corriente eléctrica, se convierte en calor, ¿no? Este es el equipo, como pueden verlo ustedes, ¿no? Y en las imágenes que ven ustedes ahí alrededor, pueden ver su utilización, cómo se utiliza, ¿no? Tiene dos platillos que van paralelos a la zona que ustedes quieren tratar, ¿no? Entonces, generalmente aquí, este aparato va a producir sobre la zona que ustedes quieren tratar un efecto térmico, ¿no? Entonces, el paciente sí va a ser capaz de percibir la sensibilidad del calor que se genera con este agente, ¿no? Entonces, requerimos generalmente que el paciente pues tenga también su capacidad para poder identificar la sensación del calor, porque si no podríamos quemarlo, ¿no? El tiempo de aplicación aproximadamente es de 25 a 30 minutos, ¿no? Casi la mayoría de nuestros aparatitos se utilizan entre 25 a 30 minutos, ¿no? Salvo el ultrasonido, como lo vamos a ver más adelante. Y las formas de aplicación va a depender de si estamos frente a un proceso crónico o un proceso agudo, ¿no? Si es un proceso crónico, generalmente vamos a hacerlo en forma continua, ¿no? Y si es un proceso agudo, generalmente va a ser pulsátil, ¿no? Los efectos fisiológicos, ¿no? Tienen ustedes ahí la termogénesis tisular, la elevación térmica, el incremento del metabolismo, el riego sanguíneo, los efectos de relajación sobre el tejido muscular, ¿no? Básicamente los mismos que hemos venido detallando en los casos anteriores, ¿no? Solo que esto es una forma más profunda, ¿no? Las indicaciones, generalmente utilizamos este aparato en patologías crónicas, ¿no? Tipo artritis, artrosis, ¿no? Enfermedades degenerativas articulares, ¿no? De cualquier zona del cuerpo humano, patologías musculoesqueléticas, ¿no? Patologías neurológicas propiamente, ¿no? Algunas contraindicaciones ahí, ¿no? Que obviamente tienen relación con la presentación del dolor sobre la zona tratada. El microondas es un aparatito muy parecido al de la onda corta, solo que tiene la capacidad de repente de ser más dirigido, concentrar más el calor en un punto específico. A diferencia del otro que tiene los dos platillos, este tiene un solo platillo que se centra o direcciona el calor en un punto específico, ¿no? Acá también, complementando la aplicación de la onda corta, el tratamiento también se va a utilizar, ¿no? En procesos agudos, un promedio de 5 a 15 minutos, y en procesos crónicos podemos llegar hasta 20 minutos, ¿no? Es lo ideal. Las indicaciones muy parecidas a las de la onda corta, ¿no? Son formas de calor profundo. Aquí el ultrasonido también es calor profundo. El ultrasonido que nosotros utilizamos es diferente, no es el ultrasonido diagnóstico que se utiliza en radiología, ¿no? Es un ultrasonido terapéutico y hay una diferencia en cuanto a las digamos, intensidades con las cuales se va a utilizar, ¿no? Este aparatito es capaz de penetrar las estructuras blandas, al igual que los dos anteriores que hemos mencionado, ¿no? Podemos utilizarlo en forma continua o en forma pulsátil, ¿no? A través de una técnica móvil o una técnica estática también, ¿no? La dosis de aplicación, generalmente los equipos vienen ya calibrados, pueden venir hasta 3 watts por centímetros cuadrados. Nosotros tenemos experiencia
que con dosis de hasta 1.5, 1.8 los efectos son los mismos, ¿no? Entonces generalmente utilizamos esa dosis estándar, ¿no? Pero los equipos pueden venir calibrados hasta 3 watts por centímetro cuadrado. La duración del tratamiento puede ser entre 5 a 10 minutos en promedio, ¿no? Aquí vemos en la imagen, ¿no?, la aplicación del ultrasonido, ¿no?, a través del cabezal, le llamamos, ¿no?, al aparatito que está desplazándose, y los parchecitos que están colocados ahí son los electrodos de la electroterapia, ¿no? Son los electrodos de la electroterapia. Los cables van conectados al equipo, ¿no? Entonces aquí en este caso estamos utilizando terapia combinada, ¿no? Los dos equipos a la vez, electroterapia y el ultrasonido, ¿no? Los efectos fisiológicos, ¿no?, los tienen ustedes aquí, también como produce calor profundo, ¿no?, incrementa el metabolismo, la vasodilatación, el flujo sanguíneo. Por lo tanto, por ejemplo, en algunas lesiones, llamémosle por ejemplo unas úlceras de presión que ustedes quieren tratar, muchas veces el cirujano plástico nos pide que lo apoyemos. Él ha operado, por decir, ¿no?, o está curando, preparando la herida, ¿no?, a través de sus curaciones para luego acceder a una cura quirúrgica con un colgajo, qué sé yo, y nos pide la participación a nosotros. Nosotros podemos utilizar este tipo de aparatos, ¿no?, alrededor de la zona de la herida, porque como produce calor va a incrementar la vasodilatación. Al incrementar la vasodilatación va a incrementar el flujo sanguíneo, y al incrementar el flujo sanguíneo, si esa herida está siendo curada y tiene buena capacidad de regeneración, va a regenerar más rápido, ¿no? Si le ayudamos a veces con un poquito de láser puntual sobre la herida, también es una muy buena opción, ¿no? Entonces, vean ustedes los usos que le podemos dar a este tipo de agentes físicos, no solamente para el dolor, ¿no?, básicamente. Las indicaciones, todo lo que sean patologías de partes blandas, partes articulares u óseas, ¿no? A veces tenemos, por ejemplo, los famosos gangliones, ¿no? Los gangliones, ¿no?, ¿han escuchado? Entonces a veces nosotros ponemos un poquito de ultrasonido, ¿no?, en esa zona, y un poquito de masaje con una presión adecuada sobre la zona, y logramos disolver ese ganglión, ¿no?, sin tener que llegar a la necesidad de un tratamiento quirúrgico de repente, ¿no? Algunas contraindicaciones, por ejemplo, como no debe aplicarse sobre órganos de reproducción, testículos, mamas, generalmente no lo indicamos. En niños que están en proceso de crecimiento, no hay estudios que digan que tiene efectos contraproducentes descritos, ¿no?, en cuanto al crecimiento propiamente, ¿no?, pero asumimos que no debe ser usado, o debe ser usado con mucha precaución, ¿no? Por ejemplo, en nuestro hospital, nosotros a los niños no les ponemos ultrasonido, pero en la práctica privada, por ejemplo, sí tenemos la experiencia de poderlo utilizar en una dosis muy bajita y por tiempos muy cortitos. Por ejemplo, en niños que han generado alguna fibrosis después de una fractura, ¿no?, entonces nos ayuda un poquito, porque también va a romper algunas fibrosis que se puedan haber generado en las estructuras articulares y que nos están limitando para completar el movimiento, ¿no? Entonces, en el caso de los niños puede ser una buena opción, pero como les digo, teniendo en cuenta que la dosis debe ser muy bajita, y la cantidad de sesiones que le vamos a dar también tiene que ser 2, 3, no pasar más allá de 5 en todo caso, ¿no? Entonces, por precaución. En el caso también de mujeres gestantes, ¿no?, obviamente, porque si asumimos de que es el calor el agente principal, el efecto de vasodilatación, ¿no?, sobre todo si lo ponemos en zonas muy cercanas al abdomen, ¿no?, la columna, la cadera, qué sé yo, podemos producir un incremento de la vasodilatación y el trabajo de las contracciones uterinas, ¿no? Entonces, no es recomendable en gestantes. Y en los primeros trimestres, bueno, está pues indicado que no debemos de utilizar ningún agente externo sobre la mujer que se encuentra gestante en los primeros trimestres, ¿verdad? Entonces, por precaución, no hay descripción de efectos teratogénicos, pero preferimos no indicarlo.
También igualmente en aquellos casos donde hay sospechas de problemas oncológicos, tampoco lo indicamos, ¿no? Así haya, yo particularmente en el caso de algún paciente que me dice he tenido cáncer, prefiero no utilizarlo, ¿no? Prefiero no utilizarlo. Y si por necesidades el beneficio que vamos a tener utilizándolo tiene que ser en una dosis muy bajita y también en un tiempo muy cortito, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Obviamente también este agente físico está totalmente contraindicado sobre aquellas zonas donde podemos tener un implante metálico. Obviamente ustedes saben por qué, pues, ¿no? El metal es un buen conductor del calor y obviamente si lo aplicamos sobre una zona donde tengamos pernos, placas, una prótesis, qué sé yo, podríamos quemar al paciente, ¿no? Entonces está contraindicado totalmente. Llegamos ya a la parte casi final, ¿no? Aquí el láser, también como en medicina, el láser y el magneto que viene a continuación son uno de los agentes físicos que han surgido pues en los últimos tiempos, ¿no? Y que nos ofrecen también algunas bondades que son muy importantes destacar en ellos, ¿no? El láser significa esas palabras en inglés, que ustedes las pronuncian mejor que yo, y que en castellano significa amplificación luminosa por emisión estimulada de la radiación. Eso es el láser, ¿no? Una amplificación luminosa por emisión estimulada de la radiación, ¿no? Entonces, es una emisión fotónica de gran capacidad energética, ¿no? Que va a producir un efecto. Aquí vean ustedes en estas imágenes tenemos al láser puntual, que es lo que inicialmente usábamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, solamente nos permitía ser utilizada en zonas muy pequeñas, ¿no? Zonas muy puntuales, en articulaciones muy localizadas, dedos, ¿no? Manos, muñecas, rodillas, ¿no? Pero si usted quería tratar, por ejemplo, una columna, no podía, porque es un tratamiento puntual, un láser puntual, ¿no? Entonces, imagínense si ustedes querían tratar una lumbalgia, ¿cuántos puntos tendrían que haber puesto sobre esa columna? Entonces no era no era prudente, ¿no? Se perdía. Entonces, viendo los efectos que produce el láser, se diseñó el otro equipo que ven ustedes ahí, que le llamamos láser cañón, ¿no? Ese láser sí es capaz de barrer toda la zona que ustedes quieren tratar. Entonces, si quieren ver una columna, ¿no? Tratar una columna, dorso lumbar o lumbosacra, ¿no? O cadera, por ejemplo, que es más amplio, pueden utilizar un láser cañón, ¿no? No todos los hospitales tienen este tipo de equipos, no todos los centros tienen, pero ustedes lo van a ver en el hospital, seguramente si es que ya no lo han visto. Igualmente aquí hay que diferenciar el láser quirúrgico del láser terapéutico, ¿no? El láser tiene un efecto de regeneración también, por eso les mencionaba yo hace un momento que si utilizamos el láser sobre una herida, también podemos facilitar el proceso de regeneración tisular. También tiene un efecto analgésico, como vamos a ver más adelante, tiene un efecto antiinflamatorio, ¿no? La dosificación se va a dar en joules por centímetros cuadrados, ¿no? Y mientras que tengamos un proceso agudo, vamos a requerir menos dosis y menor número de sesiones. Si es un proceso crónico, utilizaremos más dosis y más número de sesiones, ¿no? Aquí tenemos la aplicación de un láser puntual sobre rodilla, ¿no? Como ven ustedes, se debe utilizar los lentes protectores porque esa luz del láser es perjudicial para los ojos, ¿no? Tanto del aplicador como del paciente también, ¿no? Estos son los efectos terapéuticos que tiene el láser básicamente, ¿no? Tiene un efecto bioquímico, bioeléctrico, analgésico, antiflogístico, antiedema, biotrofoestimulante, ¿no? Es por eso de que se ha convertido en una muy buena opción. Yo pienso de que siempre en rehabilitación debemos tender digamos también a la monoterapia, ¿no? Pero las combinaciones, por ejemplo, de láser con magneto, de láser con ultrasonido, ¿no? O en algunas patologías que ustedes ya saben, por ejemplo, un Kervain, ¿no? Una tendinitis de Kervain, ¿no? Una tendinitis flexora, ¿no? Que ustedes ya saben que estos efectos, de repente aplicando solamente el láser, pueden tener muy buen efecto, ¿no? Por eso siempre es bueno pensar en la monoterapia, ¿no? O la racionalización de los agentes físicos, ¿no? Y siempre ir de lo menos complejo
a lo más complejo, ¿no? O lo más sofisticado en cuanto a tecnología, ¿no? De repente, si yo tengo una tendinitis flexora que no es muy severa, de repente solo con un ultrasonido yo la saco, ¿no? Y me evito ponerle láser. El tratamiento con láser es mucho más costoso, ¿no?, que un tratamiento con ultrasonido, ¿no? Bueno, eso ya lo vamos aprendiendo nosotros con la práctica, ¿no? Para ustedes, las preguntas van a ser más generales, así que no se asusten. Ya. Las indicaciones también, procesos inflamatorios, sean agudos o crónicos, problemas neurálgicos, manejo de úlceras varicosas, también tiene muy buen efecto, ¿no?, cuando tenemos unas varices que están muy dilatadas, ¿no?, muy inflamadas, lesiones donde hay compromiso óseo y muscular y articular a la vez, ¿no?, problemas degenerativos, y hay contraindicaciones absolutas, ¿no?, y también relativas, como las pueden ver ustedes ahí, ¿no? Generalmente el láser no va a producir calor en planos profundos, no calienta mucho, ¿no? No se percibe el calor, ¿no? Entonces el paciente no va a referir ningún tipo de... O sea, si usted le pregunta a un paciente con láser, que le aplica láser, si tiene algo, alguna sensación, algo, el paciente a veces le dice, no, no siento nada. Es muy raro que le diga, sí, me quema, ¿no? Igual que con el magneto, es muy raro. Generalmente el paciente no siente nada, ¿no? Igual que con el ultrasonido, ¿no? Donde sí va a sentir, por ejemplo, es con las corrientes, con la onda corta, ¿no?, con la diatermia de onda corta o las microondas. Ahí sí va a sentir el paciente, ¿no? Magnetoterapia, vean ustedes, es un campo magnético, ¿no? Es un campo magnético que también va a producir efectos, como lo vamos a ver más adelante, ¿no?, muy parecidos también a los del láser. Les voy a ser muy sincera, cuando apareció el magneto yo no confiaba mucho en el magneto, ¿no? Pasó buen tiempo hasta que yo le agarrara cariño, confianza, ¿no? Vean ustedes el aparato, ese es el aparato, más adelante tenemos otras imágenes. Miren ustedes, tiene una camilla y un solenoide, le llamamos, ¿no? El paciente puede entrar echadito, como lo ven ahí, o solamente en el segmento que ustedes quieren aplicar. No va a percibir generalmente nada, ¿no? Tiene unos efectos que también son muy generales. Inicialmente se lanzó el magneto diciendo que servía para todo, ¿no? Vean ustedes ahora aquí, ¿no?, y los efectos fisiológicos que tiene, ¿no? Vasodilatación local, efecto analgésico, antiinflamatorio, espasmolítico, miorrelajante, acelera la cicatrización, estimula la osificación, efecto antiedema, trófico tisular, o sea, sirve para todo, ¿no? Entonces un poco como que yo no le tenía mucha confianza, pero en la práctica sí he podido yo sacar mis propias conclusiones, y es muy buena opción, por ejemplo, cuando ustedes quieren tratar problemas traumatológicos donde hay mucho edema, ¿no?, y tienen, por ejemplo, ustedes un implante metálico. Recuerden ustedes que los otros aparatitos que producen calor no podemos utilizarlos, en cambio como este no produce ninguna forma de calor, entonces es una muy buena opción, ¿no? Por lo tanto, también hemos tenido experiencia de utilizarlo en aquellos casos traumatológicos donde hay retraso del proceso de consolidación, y también inclusive hay estudios, ¿no?, en relación a esto, y efectivamente ayuda al proceso de consolidación, ¿no?, viciosa de algunos segmentos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las varices, ¿no?, también es una muy buena opción, asociada a una corriente que mencionamos hace un momento, ¿no?, un agente físico electroterapéutico, ¿no?, o sea, corriente eléctrica, ¿no? Entonces también tiene muy buen efecto. Algunas contraindicaciones también muy parecidas a las del láser, las pueden ustedes revisar luego. Y llegamos a los ejercicios terapéuticos que habíamos mencionado, que pueden ser activos y pasivos, ¿verdad? Los activos pueden ser activos asistidos, si yo voy a requerir de alguien que me ayude a completar el movimiento. Y activo resistido significa que yo ya logré hacer el movimiento, por lo tanto ahora le voy a poner una resistencia para potenciar o mejorar la fuerza del segmento, ¿no? Entonces ahí será un activo resistido. Y el ejercicio pasivo básicamente es el ejercicio que yo voy a realizarle al segmento o a la zona que no tiene un movimiento voluntario, ¿no? Entonces, de todas maneras, el paciente debe ser atendido en los dos tipos de movimiento.
no porque, por ejemplo, un paciente medular ya no movilice las piernas, ya como no mueve las piernas ya no le hacemos terapia en las piernas. No, porque el ejercicio pasivo que le vamos a hacer en las piernas, que él no mueve voluntariamente, nos va a permitir mantener el rango articular, ¿no? De alguna manera también mantener el tono que pueda tener de predisposición esa lesión, ¿no? O mejorar el tono también de ese tipo de lesión específica, ¿verdad? Entonces es importante considerar el movimiento, sea pasivo o activo. Y el activo, no se olviden, activo asistido o activo resistido, ¿verdad? No existe el pasivo asistido ni el pasivo resistido. Esto lo van leyendo ustedes, pero la conclusión es lo que ya les he mencionado, ¿no? Y llegamos a la tracción, ¿no? Nosotros cuando hablamos de tracción en rehabilitación, a diferencia de la tracción traumatológica, nosotros utilizamos tracción solo en columna, ¿no? Entonces podemos hacer una tracción cervical o una tracción pélvica. La tracción cervical, vean ustedes, la fuerza está hacia arriba, le ponemos un soporte mentoniano y traccionamos con la fuerza hacia arriba, ¿no? Entonces ahí lo que buscamos es distraer o separar los espacios intervertebrales, ¿no? Para poder liberar de repente algunas raíces que puedan estar comprimidas o presionadas, ¿no? Entonces también hay que saber en qué momento le indicamos, porque si el paciente viene con una cervicobraquialgia, con un cuadro muy agudo, si ponemos tracción, de repente va a ser contraproducente y le vamos a causar más dolor, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo viene el paciente para indicarle en qué momento oportunamente lo vamos a indicar. Y la tracción pélvica, vean ustedes, se echa al paciente, se le pone una banda pélvica, una sujeción en la parte superior y se tracciona la columna lumbar con la fuerza hacia los pies, ¿no? Igualmente el fenómeno es separar o distraer los espacios intervertebrales liberando las raíces. Generalmente se indica el 10% del peso corporal, ¿no? Es la fuerza y se va incrementando de acuerdo a la tolerancia del paciente, ¿no? Es lo que dice la teoría. En la práctica generalmente nosotros empezamos con un poco menos del 10%. Si tenemos, eso también es relativo, ¿no? Hay que ver cómo viene el paciente. Si es un paciente de repente una dama que viene muy nerviosa, que viene muy adolorida, que es muy delgadita, muy finita, y le ponemos el 10%, de repente la vamos a asustar, ¿no? Y la vamos a contracturar más. Entonces podemos empezar con un 3% y vamos incrementando en forma progresiva, ¿no? Igual, cuando tenemos un paciente muy gordito, ¿no? De repente es más sencillo, ¿no? Y de repente nos quedamos chicos con un 10%. Podemos incrementar un poco más de acuerdo a la tolerancia, ¿no? Generalmente el problema principal se da cuando usamos tracción cervical, ¿no? Generalmente en la parte lumbar el paciente tiene mejor tolerancia, ¿no? Mejor tolerancia. La tracción puede ser continua o puede ser intermitente, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Si es continua, ponemos la tensión y comenzamos a jalar en forma permanente hasta llegar al peso que nosotros hemos programado la máquina, ¿no? Entonces puede ser una sensación un poco incómoda. Entonces lo que yo prefiero siempre es utilizar e indico es la tracción pulsátil o intermitente, que significa que jala, suelta, jala y suelta, y va incrementando así en forma progresiva, de tal forma que el paciente no siente tan bruscamente esa sensación de separación o que lo están traccionando, ¿no? Entonces es más tolerable por parte del paciente y el efecto también me parece que es mejor, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los agentes físicos que nosotros vamos a ver en el servicio, ¿no? Y que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ya vamos a ir afinando algunas cositas más durante la práctica. Yo espero estar con ustedes a partir de la próxima semana y podemos ir dándole forma de repente a algunas cosas que puedan habernos faltado el día de hoy, ¿no? Pero básicamente es esto lo que ustedes deben de conocer de agentes físicos, ¿no? Como les mencionaba, la parte neurosensorial también es muy importante, ¿no? Han escuchado ustedes de la estimulación temprana, ¿no? La estimulación temprana se basa en el uso de los estímulos neurosensoriales, ¿no? Para desarrollar pues el incremento de las sinapsis de las neuronas, ¿no? Y el desarrollo neuronal de los niños, ¿no? En el caso de pacientes neurológicos, por ejemplo, donde tenemos
secuelas de TEC, traumatismos encefalocranianos severos, ¿no? Donde tenemos pacientes que han estado mucho tiempo en coma, qué sé yo, también puede ser una buena opción, ¿no? Puede ser una buena opción el uso de estas alternativas. En la actualidad también se han incrementado algunas opciones dentro de lo que es esta especialidad, ¿no? Por ejemplo, la medicina alternativa, ¿no? Como por ejemplo la quiropraxia o las manipulaciones vertebrales, ¿no? Que eso lo vamos a ir hablando en la práctica, pero básicamente ¿en qué consiste? ¿No? Son técnicas de movimiento que se ejercen sobre la columna que van a buscar la acomodación de los cuerpos vertebrales, ¿no? Entonces también recordando, ¿no?, de que hay patologías que son estructurales a nivel de la columna, la quiropraxia o la manipulación vertebral puede ser una alternativa momentánea, ¿no?, que no va a ser de un beneficio muy prolongado, ya que existe una estructuración ya del eje de la columna, ¿no? Tenemos también la acupuntura, por ejemplo, ¿no? La acupuntura, que también es una técnica que se ha incluido dentro de nuestra especialidad. El shiatsu, no sé si han escuchado ustedes, es un masaje que se basa en digitopresión, básicamente, ¿no? Hay puntos específicos que ya están estudiados y que se debe de ejercer específicamente sobre estos puntos para poder tener los efectos que ya están descritos, ¿no? O sea, son alternativas, es medicina alternativa que se ha acogido dentro de la especialidad y que nosotros le damos una buena opción también. Y obviamente hay patologías que sí va a tener un buen efecto y otras en las que definitivamente no. Puede ser un complemento, puede ser una opción. Igualmente, toda la parte invasiva, en la cual también se ha convertido esta especialidad, ¿no? Antes rehabilitación era solamente estos aparatos también, ¿no? Ahora en la actualidad nosotros hacemos infiltraciones, bloqueos, le llamamos aguja seca, ¿no?, a la estimulación de terminaciones nerviosas, ¿no?, infiltraciones y todos estos procedimientos que han vuelto a que la especialidad sea más invasiva, ¿no? Bueno, yo espero que haya estado clara la presentación. Disculpen ustedes, ha sido un poco improvisado porque el día de hoy ya yo pensé que iba a venir la doctora Ibarzen, he tenido que preparar esto temprano, pero he tratado de ser muy precisa, muy objetiva. Igualmente van a ser las preguntas del examen, ¿no? Las preguntas del examen, no se compliquen la vida, piensen en sencillo y seguramente van a escoger la respuesta adecuada, ¿ya? Estamos viéndonos en la práctica. Muchísimas gracias. Buenas tardes.